Exactamente, segundo bloque, 8 minutos y fracción. Me había quedado con los gnósticos. Así que entonces, esos grupos secretos, México y en otros países del mundo, hablan de que cómo... A ver, vamos a explicarlo porque son una infinidad de libros y no habría tiempo. ¿Qué sucede con el ser humano? Realmente, a ver, Alfredo, ¿qué me dicen ustedes? ¿Realmente a estas alturas vamos a necesitar de intermediarios para alcanzar a Dios? ¿O necesitamos al iniciado, al maestro, lo que ustedes quieran? La gnosis lo que dice es, el humano por evolución yace y posee conocimiento, nada más. Papas, obispos y demás, no. ¿Qué sucede entonces cuando ellos, de alguna manera, se unen con los templarios, con los cátaros, los albigenses, los destruyen? Porque además eran grupos puros. Ellos decían que la familia, vivían bien, pero iban en contra de los preceptos religiosos y como no le hacían atribución a los papas, finalmente ellos veían que había dinero y eran poseedores de reliquias antiguas. Sabían que estaban enterradas en una parte del Santo Sepulcro. Algunos dicen que estaban en Jerusalén. Era secreto. Llega el momento de los gnósticos, les cede la batuta a los templarios, inician en el 1059 en Francia y su decadencia terminan en un fatídico viernes 13 de octubre de ¿cuál fue? Del 1307. A ver, haciendo cuentas, casi fueron todo el 11, todo el 12, 200 años. No funciona porque, por ejemplo, Felipe el Hermoso, si no mal recuerdo, y un papa tal Inocencio, empezaron a buscar dinero, posesiones, etcétera, y entonces ahí empezó a haber una gran infinidad de cuestiones y de problemas. Ellos entonces se alejan del papado, tienen el control. Por cierto, los templarios son los que inician tarjetas de crédito en la antigüedad, como eran pagarés, cheques y demás. Una tarjeta era un bono de intercambio. Así que las sociedades mercantiles arrancan por allá del siglo XII. O sea, imagínense ustedes, casi 1000 años. Entonces está perdiendo poderes los reyes, pierden poder el papado, se unifican y van en contra del poder otorgado a los templarios. Estos llevaban la flor de lis. Entonces acuérdense que era una flor trunca, una cruz intermedia, era de magenta escarlata y tal pareciera, Alfredo, que de ahí tomaron después los cardenales y arzobispos para tomar el color de ellos. Un grupo del cual protegía a todos los peregrinos del Campo Santo, desde Santiago de Compostela, y de alguna manera todos los grupos de peregrinos llegaron a Tierra Santa. Los visigodos y todos los musulmanes empezaron a tener un control, los sarracenos, ese es el nombre, sarracenos, visigodos, musulmanes, algunas guerras las ganaban y empezaron a enfrentarse al mundo árabe donde supuestamente ellos ostentaban el poder santo de esa época. Finalmente la iglesia hace un movimiento y la iglesia tiene un control muy difícil con ellos porque la Inquisición nace en el siglo XIII, exactamente 100 años después de los templarios, y a quemar impunemente y matar a quien estuviera en contra de ellos. Qué triste es que esas órdenes religiosas blancas, puras, fueron destruidas por la Inquisición, que actualmente se llama Santa Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Y sabe, René, quién la llevaba? Ratzinger. Ratzinger actualmente era la Santa Congregación con otro nombre, pero la dichosa Inquisición lleva como 800 años, matando a miles de miles. Esa es la historia. Aparte de la mujer que no servía, para ellos el ser que menos, digamos, adjudicatura tenía era ella. Pasa el tiempo y después de varias órdenes religiosas, como diferentes órdenes de los agustinos y demás, una importante fue los coptos. También se les llamaba igual. Esos seres tenían, digamos, un control duradero de una paz espiritual. Entonces ellos, o también llamados los albigenses, porque vivían en una zona de Francia, igual la iglesia los persigue, ellos se detractan y hay una escisión o división de la iglesia. Ellos practicaban, por ejemplo, sanos juicios, costumbres, adjudicatura, decían que la comunicación y el conocimiento es a través de Dios vía gnósticos, porque los gnósticos se ocultaron y ya no se dieron a conocer plenamente. Por eso les digo que los libros de la gnosis es muy interesante porque es como una literatura relacionada con cuestiones de tipo espiritual, comercial y demás. Pasan los años y actualmente de las sociedades más antiguas hay una que se llama los Illuminati, siglo XVIII. Ellos fabricaron, y eso algún día lo dije con los astrólogos de esa época, Jefferson, Washington, Franklin. Empezaron en 1776, fíjense los números, René, 1776, sumado a 7, del mes 7, fraguado al 7,
para que después, de alguna manera, la independencia de Estados Unidos, que fue el 4, ya la tenían prefabricada. Y para variar era un acuario. Era muy libre, liberal, y se le ocurrió una idea tan vanguardista que en ese tiempo nunca la aceptaron. Eran muy apegados a las doctrinas antiguas. Así que de ahí nacen los masones. Antiguamente eran más antiguos, desde la época egipcia. Pero me refiero, nacen los masones como un grupo coaligado de los Illuminati, con doble L. Pueden buscar ese grupo, que era una sociedad secreta que tenía el control de los países, de los gobiernos y de los bancos. Entonces, René, muy poderosos. Y paracualmente los Illuminati nacieron de los acuarios, porque era una época en la cual nacen las independencias, las revoluciones, y otra, según no más recuerdo, el 14 de julio de 1789 con Francia. Entonces todos los enciclopedistas, Voltaire, Rousseau y demás, caen y empiezan todos los conflictos, y la sociedad secreta lo que hace es que se definen y dicen, es peligroso, Alfredo, hablar con la iglesia de esos temas. Entonces lo que hacen es hacer grupos secretos. Hay uno que no recuerdo, que se llama un tal York, y otro escocés, rito antiguo escocés, rito mexicano del antiguo mexicano, y otro rito York. Hay muchos, y los rituales eran a la vieja usanza egipcia, según dicen que el estribo, el martillo, el yunque, la escuadra, la regla y varios aparatos que se utilizaban para la medición. Se dice que Imhotep o alguno de los antiguos empiezan a hacer una construcción de las pirámides, y luego se sublevan algunos sacerdotes, se acercan, golpes, y con un mazo lo matan, y en ese momento los rituales posteriores se basan cómo poder llegar a una iniciación. Las sociedades, a ver, Alfredo, las sociedades secretas se dividen en esto. Algunos son iniciados, adeptos, provisionistas. Algunos son, por ejemplo, aprendices. Luego algunos son maestros, discípulos. Y entonces esto tienen varias divisiones. Ejemplo, las divisiones están medidas en rangos. Rango 1, rango 11, rango maestro 22, luego el provisionista 33. Y está mal, ¿eh? No hay 33 grados, hay más probablemente. Y los grados de maestría son años y años de servicio para eso. Entonces, masones, Freemason en inglés se llaman los libres masones, los libres albañiles, los que fungen con libertad para ayudar a los gobiernos. Después se unifican, salen con los Illuminati y finalmente actualmente controlan a todos los países, a los bancos del mundo. Y son, por ejemplo, René, hay un grupo Rockefeller, los grupo Howard Hughes, y olvídense, todos los más ricos del mundo tienen el control de los bancos de los países. Posteriormente nace, ya no me va a dar tiempo a explicar, los Rosacruces, y empiezan, junto con los teósofos y los metafísicos, lo que se le llama la teosofía, con Madame Blavatsky del siglo XIX, y hablan ahí con Alice Bailey, Madame Blavatsky, un tal Lord Bearer, y varios autores que se congregan para estudiar los documentos antiguos hindúes. Eso habrá sido más o menos de finales del 19 al 20. Toda esa gente se reunifica y actualmente podemos aplicarlo en manuales de teosofía, códigos que es la madre de la metafísica. Ya se terminó. Nos vamos a ir a otro bloque para hablar de lo que es teosofía y metafísica pura y cómo alcanzar esa propia divinidad. Corte.